Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos Eros Angeletti, Julieta Wittler, coordinadores actualmente de Huayna Calle Argentina. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos por estar acá en este webinar que nos invitaron lo que es Huayna Calle de México, nuestros compañeros, para poder hablar sobre el sistema de salud argentino y en el contexto de lo que es la medicina familiar en el sistema de salud argentino. Nosotros tenemos la idea de dar un breve pantallazo del tema y poder convocarlos a seguir planteándonos este gran rol que tenemos como médicos de familia y generales en nuestro sistema de salud nacionales. Ahí está. Bueno, el logo de Huayna Calle para convocarnos justamente en este rol, y gracias a esto decir que pudimos conocerlos, ¿no? en otros ámbitos y seguimos en contacto, y es lindo, digamos, esta conexión para poder conocerlos y adentrarnos en estos modelos. Como hoja de ruta vamos a presentar entonces un breve reseña del sistema de salud argentino, un recorrido histórico de la medicina familiar en Argentina, y ejemplos de las residencias de medicina familiar en Argentina, que bueno, vamos a mostrar. Nosotros pertenecemos a la residencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, por lo que hay varias que están basadas en ellas por cuestiones de autorreferencia y porque están en la foto las personas con las cuales compartimos y tenemos dicha referencia, pero vemos muchos compañeros en la sala acá de Argentina, así que también pueden dar sus posturas y ejemplos de las mismas. Así que bueno, para empezar, sobre el sistema de salud argentino hay tres variables que nos parecían muy importantes destacar, que tienen que ver con la segmentación, la fragmentación y la heterogeneidad. Son tres atributos que tiene, no vamos a poner ningún tipo de calificativo al mismo, pero sí para entender un poco a qué nos atañe, ¿no? La segmentación tiene que ver con que el sistema de salud en sí en realidad son varios subsistemas, que dichos subsistemas funcionan en paralelo y con bastante poca comunicación, por lo cual son fragmentados, y eso genera entonces que cada individuo tenga una cobertura en salud heterogénea, justamente que varios subsistemas le brinden atención, pero de una manera poco comunicativa y poco administrativa, digamos. Esto hace a grandes rasgos que el sistema de salud se subdivida en tres subsistemas: el de salud pública, el de seguridad social y el sector privado medicina prepaga. Y esto hace que en sí estos sectores puedan estar los tres en un mismo individuo, porque por ejemplo todos tenemos por default lo que sería una salud pública, pero eso no hace o no quita que pueda tener cualquiera de los otros dos, y entre sí muchas veces se solapan las prestaciones que le brindan a un individuo, haciendo que muchas veces por duplicado se brinden entonces suministros de algún equipamiento o económicamente, que hacen que un mismo individuo entonces tenga la misma prestación, por ejemplo, por más de un subsistema. Lo que hace entonces que el gasto económico que se le brinda a esa persona, ¿no?, ya se ve duplicado, y por tanto hay alguno de los dos que está perdiendo los insumos que le podría dar a otro individuo. Y esto se impacta más en lo que es el sistema de salud pública, ¿no? Una persona que tiene una obra social y se asiste en el sistema de salud público y no avisa que tiene una obra social, bueno, hace justamente que hay ciertos recursos los cuales podrían utilizarse por otro individuo. ¿Sí? De últimos censos que hubo a nivel nacional, el de salud pública aproximadamente es un 36%, de seguridad social ya ahora estaría en un 40-45%, y el sector de privado, medicina prepaga, en el último tiempo estuvo en aumento y sería el resto de un 20%. Hay un 6% que tiene otro tipo de cobertura. Cuando hablamos de estos porcentajes, hablamos de que solamente tienen esos, ¿sí?, para hablar de la distinción. Y en nuestra seguridad social son las obras sociales, no sé si tienen otros nombres en los diferentes países, pero se habla de las que son nacionales, las que son provinciales y las que son de jubilados, lo que es el famoso PAMI para nosotros. Por ahí, Juli, para sumar ahí una cosita, digamos, la seguridad social, como para que entiendan un poco de dónde surge, de dónde viene, digamos, eso es el sistema de seguro que tiene, por ejemplo,
los empleados que hay a nivel de la nación, ¿no? O sea, la gente que tiene trabajo tiene por ley la obligación de tener una obra social. Entonces, ya sea, por ejemplo, que sea un trabajador independiente o esté trabajando, lo que nosotros llamamos bajo relación de dependencia, o sea, esté contratado por una empresa, tiene, digamos, por ley la obligatoriedad de tener la seguridad social. O sea, no es algo que uno pueda, que sea optativo, ¿no? Entonces, sí, lo que es optativo es el sector de medicina prepaga o privada, que en ese caso uno, digamos, puede derivar aportes que hace, en vez de hacerlo, digamos, a la obra social, puede derivar los aportes que hace a ese sistema al sistema privado y en todo caso pagar una diferencia. Que ahí es donde se ve, digamos, lo que mencionaba bien Juli en términos de fragmentación del sistema de salud, en que un individuo paga 3 veces un sistema de salud. Digamos, por los impuestos ya está pagando la salud pública, por la obra social tiene aportes que van a la seguridad social, pero al mismo tiempo, si ese individuo lo desea, puede pagar una medicina prepaga. Razón por la cual, digamos, en términos de planificación de un sistema de salud, uno vería de que, que una persona está pagando 3 veces para acceder a salud. Después podemos hablar en términos de calidad, podemos hablar un montón de cosas, pero sí tener en cuenta en términos de costo, digamos, lo que esto en principio representa, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, todo esto es de dónde se inicia, ¿no? Y un poco volviendo también a este gran concepto de la obra social, que creo que es bastante trascendente en nuestro país, no creo, digamos, lo es en nuestro país y creo que sucede en muchos otros. En realidad, inicialmente, más allá de que ahora está muy relacionado al trabajo, la salud en las primeras décadas del siglo XX era basado en las comunidades o culturalmente en lo que se llaman hospitales de beneficencia, es decir, que ciertas colectividades que podían ser por inmigrantes, es decir, por el país, españoles, italianos, por ejemplo, de judíos con el hospital israelita, armaban sus pequeñas comunas con respecto al brindado de la salud. Entonces dependía de ese hospital de beneficencia o la mutual que patrocinaba la cobertura de salud y que muchas veces generaba como una pequeña obra social o prepaga en donde juntaban un cierto monto para brindar el servicio de salud. A partir de los años 30 y 40 hay una teoría más bien lo que se llama flexneriana, que muy básico, pero si querés en esto, igual no quiero ahondar mucho, pero básicamente es una teoría más bien biologicista, donde empiezan a asomar un poco más las especialidades y la idea de ver la medicina de una forma más bien especializada, que antes era, por ejemplo, el siglo XX que decía a cargo de médicos generales, y una cuestión más bien colectiva, se empieza a basar en algo más especializado, básicamente, por eso aumenta la infraestructura en salud, y ya en los años 40 hay una política de salud pública en donde se genera el Ministerio de Salud, se sindicaliza también la salud y ahí se empieza a expandir la que es la seguridad social, y en su sector público empieza a tener entonces más peso. Entonces se va transformando desde lo que sería una salud de beneficencia, una salud de tipo colectivo comunitaria, a una salud basada en la salud pública. Y en eso también se transforma lo que dice la especialización tardía y temprana con respecto a la formación médica, ¿sí? En donde hay lo que sería una variable que cambia en términos de si la práctica médica se hace tempranamente desde los primeros años de la carrera, digamos, o si se basaba primordialmente en lo que era la característica de la especialización, o sea, en lo que sería el sistema de residencias, en donde se basaba más la parte de la práctica. Perfecto. Entonces, a partir de los 70, hablando un poco más de lo que es el sistema de salud en Argentina de medicina familiar, ahí son las primeras residencias, que son en Neuquén, norte de Salta y San Luis, que son 3 provincias, nosotros tenemos provincias en la subdivisión del país, que son en diferentes lugares, en Neuquén, ¿sí? Medio, San Luis ya más al norte y Salta más al norte aún, se generan las primeras residencias. En los 80 se forma la primera residencia en el ámbito privado, que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el CEMIC, y en los 90 ya empiezan a surgir varias de las otras que hoy en día, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son bastante conocidas. En el Hospital Francés ya no está más,
pero fue una de las primeras, y el Hospital Italiano en donde nosotros estamos, por ejemplo, y Hospecon es una residencia actualmente que participa con nosotros, y que tuvo y fue muy primordial o algo bastante precursora en lo que tiene que ver con el modelo de seguridad social. Esto es lo que hablábamos del tema de las obras sociales. Bueno, y un poco por ahí, digamos, también teniendo en cuenta esto que viene señalando Juli en términos de cronología, la mayoría, digamos, de la formación del médico generalista, médico de familia, van a escuchar por ahí medio estos dos términos que, digamos, en nuestro país es muy variable, digamos, las concepciones que existen en torno a estos dos grandes términos, el de generalista y el de médico familiar. Hay corrientes que lo van a tomar como similares, hay corrientes que lo van a tomar como totalmente diferentes, y hay posturas muy arraigadas en uno y en otra concepción, ¿no? Yo voy a utilizarlo por una cuestión de convicción en términos indistintos, el de médico general y el de médico de familia, ¿sí? Eh, Hago esta salvedad porque por ahí me van a ver utilizándolo como equiparable, y lo hago adrede, digamos, como con esa intención. Un poco lo que venía señalando Juli, digamos, en relación al surgimiento de la especialidad. Eh, Nada, al principio, digamos, era una formación que se daba en servicio en las diferentes instituciones asistenciales, ¿sí? Pero sin un marco, por lo pronto, al principio inclusive sin un marco académico, y por otro lado sin un marco eh, legal que por lo menos de acreditación a la especialidad. Tardó mucho tiempo, digamos, desde lo que fue la formación de hecho en terreno a la formación formal, ¿sí? Reconocida y acreditada por el Ministerio con capacidad de rectoría, ¿sí? Del Ministerio de Salud nuestro. Digamos, tenemos experiencias como en términos de nacimiento de nuestra especialidad, más inclusive vinculada a lo que es la medicina social, lo que es la medicina rural, como Juli mencionaba, al interior, en las provincias de nuestro país. Ahí no estaba, digamos, mencionado en la diapositiva, pero también, digamos, en la década de 1969, en Jujuy, en una experiencia más al norte del país, también, digamos, fueron los primeros orígenes de nuestra especialidad hoy en día, ¿sí? Y era todo muy vinculado a este tipo de formación, ¿sí? En donde había por ahí alguien que asumía como el rol docente, que se lo identificaba como un referente en la especialidad, y a partir de eso se iba haciendo la transmisión de saber con, digamos, los alumnos que decidían formarse con esa mirada, ¿no? Una mirada por ahí más integral, más social, que sabemos que son propias de la medicina familiar o de la medicina general. Entonces, tenemos una primera resolución ministerial de la década del 60, donde comienza a hablarse de esto del sistema de residencias médicas, y empieza a esbozarse, ¿sí? Lo que va a ser la elaboración de programas, de determinar objetivos, ¿sí? Pero no va a ser sino hasta la década del 79, ¿sí? Que se establece la ley 22.127 que figura ahí, que se formaliza, de alguna forma se refrenda a esta resolución, y se establece el Sistema Nacional de Residencias de Salud, donde se tratan de formalizar aún más, digamos, lo que se espera de un residente, ¿sí? En este caso en términos de residencia a nivel general, ¿sí? Con que haya un programa que lo guíe, con objetivos educativos anuales, lo que se espera que logre, digamos, el residente, el tiempo que se espera que él trabaje. Entonces, digamos, empieza todo a adquirir también un corpus más desde, digamos, lo formativo también, poder contar con un tutor, ¿sí? Poder estructurarlo más en una lógica más similar a la que hoy por hoy tenemos, ¿no? Pero de todas formas, esto era muy inicial, porque también conocemos la disociación que hay entre la sanción de una ley y el impacto en la realidad, ¿sí? Eso, digamos, tardó bastante tiempo en lograrse. En el 2006, como figura ahí, el ministerio, digamos, da reconocimiento a partir de la sanción de otra resolución, que es el reconocimiento de la especialidad de medicina general
y o familiar como esto, ¿no? Como reconocimiento de la especialidad, lo cual, digamos, no es menor, que va a ser algo retomado por una institución o un órgano de competencia nuestro a nivel nacional, que es el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, que figura ahí también en la diapositiva, que en el año 2008 lo que hizo fue establecer a la medicina general y o familiar en nuestro país como una especialidad prioritaria para el desarrollo de la atención primaria de la salud, ¿sí? No es algo menor, digamos, señalar, todos conocemos, digamos, por la especialidad nuestra, lo que fue Alma Ata para la atención primaria de la salud, para el surgimiento y el objetivo, ¿no?, que se había propuesto de salud para todos en el 2000, para el año 2000, que sabemos que no se logró, que es una deuda que todavía está pendiente, en plena época de dictadura en nuestro país, digamos, que fue la última dictadura, que fue bastante cruenta y violenta. En plena dictadura viajó una delegación argentina a tratar, digamos, de plantear al menos la experiencia que se estaba llevando a cabo en Neuquén, que se estaba llevando en Salta, que se estaba llevando en Jujuy, y lograr, digamos, traer y arrastrar durante 20 años hasta el reconocimiento de la especialidad, la importancia, ¿sí?, de contar con una especialidad que sea sólida y representativa de la atención primaria de la salud, ¿sí? Algo que hoy por hoy inclusive todavía sigue estando pendiente, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos en la actualidad un sistema basado de lleno en la atención primaria de la salud, ¿sí? Es algo que comenzó a intentar reconocerse también en los papeles, pero que todavía, digamos, en los hechos no logramos traducirlo, ¿sí? Si querés, Juli, pasamos a la siguiente. Contamos con diferentes programas, acá están esbozados algunos, ¿sí?, que son propios de esto, de la atención primaria de la salud. En algún punto se intentó reivindicar el rol del médico general y de familia en nuestro país, con un programa que no figura acá, pero que funcionó durante un tiempo, que es el programa de médicos comunitarios, ¿sí? Pero, digamos, no fue el único. Hay otros programas, digamos, que también intentaron fortalecer la atención primaria de la salud y a los médicos generalistas como estratégicos dentro de ese programa, porque sabemos que, digamos, los programas, al menos acá en nuestro país, y entiendo que funciona así en diferentes lugares, permiten la obtención de recursos. Entonces, también, digamos, era una forma de reconocer nuestro rol. Eh, Hay programas, digamos, que están funcionando actualmente, como el de Remediar y Redes, que es de, digamos, para la cobertura de medicamentos, ¿sí?, en el primer nivel de atención, y, digamos, sobre todo fundamentalmente con el accionar que tenemos en los centros de salud, para la población que no puede acceder a comprar la medicación, se garantiza gratuitamente. El plan materno-infantil, ¿sí?, el Prodiaba, que es de diabetes, el de epilepsia, que ahí dice Salta, pero es un programa, digamos, a nivel nacional para el suministro de medicamentos y de atención para las personas con epilepsia, por mencionar algunos, pero no me voy a detener en ellos porque no viene al caso, ¿sí? Si querés pasamos a la siguiente. Es importante mencionar, ¿sí?, que en toda esta, digamos, historificación de la medicina general y familiar, también, digamos, fueron surgiendo diferentes movimientos con preocupación real, ¿sí?, en torno a la especialidad y en torno a qué misión, qué visión, qué valores tenemos, ¿no?, como médicos de familia, como médicos generalistas, y hacia dónde vamos, ¿no?, hacia dónde constituimos un perfil de la especialidad. Esto, digamos, se lo preguntaron colegas nuestros de hace varios años atrás. Todo esto surgió más o menos alrededor de la década del 80, ¿sí? 1984, 1985, con movimientos de jóvenes médicos de familia, como lo somos nosotros ahora, ¿sí? Que con estas preocupaciones comenzaron a agruparse, ¿sí?, en lo que en aquel entonces lograron constituir, que fueron asociaciones, ¿sí? Por un lado era la Asociación Argentina de Medicina Familiar, y por el otro lado se había constituido la Asociación Argentina de Medicina General. Nada, digamos, ahí comienza un poco la división histórica, y era a la cual yo me remití antes
digamos, hace un par de diapositivas atrás, en donde empezó un poco esta diferencia o esta búsqueda de diferenciación entre generalistas y médicos de familia, en la cual hubo una intención de encuentro, ¿sí? Hacia la década del 2000, digamos, hubo muchos esfuerzos mancomunados de intentar lograr una unión entre ambas asociaciones. No se logró, y eso terminó derivando, ¿sí?, en la conformación de dos federaciones, que son hoy por hoy, actualmente, dos federaciones activas en nuestro país, que son, por un lado, la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, que es la FANFIC, y por el otro lado la Federación Argentina de Medicina General. Digamos, para que nos situemos por ahí un poco en eje, las federaciones lo que hacen es agremiar a las diferentes asociaciones provinciales que vendrían a ser como los diferentes departamentos o estados en diferentes países. Entonces, nada, hay una diferencia que está planteada en términos de estructura, digamos, FANFIC sabemos que es digamos, hoy por hoy está de alguna forma bajo el ala o agrupada en lo que es la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, en CIMF y en WONCA, en última instancia, y la FAMP a nivel internacional en lo que es ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ¿sí? Para situarnos por ahí un poco en eje. A ver, hay algunos postulados que plantean ciertas diferencias. Si uno ve las misiones y los objetivos en el fondo de ambas federaciones, son muy cercanos, ¿sí? Si querés pasamos a la siguiente, Juli. Básicamente, digamos, la FANFIC surgió o pudo constituirse en el 2001, la FAMP en el 2005, y básicamente, digamos, si uno tuviera que hablar de los esfuerzos prioritarios, ¿dónde está la fuerza de, digamos, la federación? Si nosotros, la federación no es algo etéreo, o sea, si bien uno no puede tocar la federación, sabe que la federación está constituida por personas, ¿sí? Y detrás de cada una de estas federaciones hay médicos de familia y médicos generalistas que tienen esto, ¿no? Que tienen objetivos, que tienen propósitos, que tienen deseos, intereses, y detrás de todo eso, digamos, si uno busca identificar hacia dónde están puestas las miradas de cada uno de estos médicos de familia generalistas, uno podría, de alguna forma, sin ser simplista, porque hay complejidad de fondo, pero traducirlo en esto, digamos, que ambas son sociedades científicas que nuclean a nuestros médicos de familia y generalistas de Argentina, ¿sí?, que persiguen la promoción de la salud y sobre todo lograrlo a través de diferentes estrategias de atención primaria de salud, que trabajan para constituir políticas sanitarias, ¿sí? De hecho, digamos, ambas federaciones han participado en la elaboración, por ejemplo, de guías, ¿sí?, de práctica médica de nuestro país, lo cual no es menor, porque, digamos, todos sabemos que, digamos, poder participar en la producción de conocimiento, eso, digamos, es lo que determina de alguna forma después la práctica. Entonces, no es lo mismo que nosotros leamos una guía de hipertensión elaborada por cardiólogos y que eso lo apliquemos en nuestros centros de salud, a que lo leamos de médicos generalistas o de familia que participaron activamente o fueron los principales promotores y motores de la elaboración del documento. Entonces, que ambas federaciones puedan participar es algo importantísimo en términos de políticas sanitarias, lo cual se logra, digamos, a través de las mismas, y se ha logrado a través de las mismas. Ambas elaboran congresos, jornadas y concursos, ¿sí?, a lo largo de todo el territorio nacional. No tienen fines de lucro y tampoco vínculos con la industria, ¿sí? Si querés, Juli, pasamos a la siguiente. Importante mencionar un poco también esto de la producción del conocimiento, ¿sí?, de que la FANFIC tiene su revista, que es la de Archivos de Medicina Familiar y General, que nada, digamos, comenzó a editarse y a publicarse en el año 2004. Nada, eso, digamos, no me voy a explayar mucho. Si tienen interés, digamos, hay artículos muy, muy interesantes, muy críticos, con una mirada muy fuerte desde la atención primaria de la salud y en territorio, que los invitamos, digamos, a conocer y a recorrer, como así también a la de la revista de la Federación Argentina de Medicina General, que antes tenía otro nombre, antes se llamaba Nivel 1, y anteriormente tuvo otra denominación, ¿sí?, que también tiene, digamos, publicaciones con cierta periodicidad y también tiene un enfoque centrado en atención primaria y una visión también integral y social, digamos, de las diferentes problemáticas de salud. Si querés pasamos a la siguiente, Juli.
Para comentar un poco en términos de residencias en el territorio nuestro, si querés, Juli, pasamos a la siguiente. Nada, contamos con residencias de diferentes características a lo largo y ancho de todo el país, ¿sí? O sea, nuestro sistema de residencias pueden ser tanto del orden privado como de la seguridad social, como del sistema público, y dentro del sistema público puede ser nacional, provincial o municipal, ¿sí? Así de heterogéneo, como Juli dijo en un principio, así como es el sistema de salud de heterogéneo y de fragmentado, también así de heterogéneo son las características que pueden tener las residencias de medicina familiar y general en nuestro país. Para, digamos, señalar algunos datos mínimos, ¿sí? En el gráfico que está arriba a la derecha, van a poder ver la evolución, ¿sí?, de los cargos ofertados para residentes de primer año, ¿sí? Estos son datos de residencias nacionales, ¿sí? No de todas las residencias del país, sino de las que tienen financiamiento nacional, ¿sí?, de nuestro país. Pero digo, lo que se ve es la cantidad de puestos ofertados en el gráfico, en la línea de arriba, y la cantidad de puestos, digamos, cubiertos finalmente en la línea de abajo. Lo que vemos es que existe una diferencia y de que hay puestos que no se logran cubrir dentro de la especialidad, y es algo por ahí importante a remarcar, porque si bien esto es un ejemplo de lo que sucede con las residencias que tienen este tipo de financiamiento, no es ajeno y no está, digamos, exento a que se repita lo mismo, porque de hecho se repite lo mismo en las diferentes residencias al interior de nuestro país, ¿sí? A lo largo y ancho de nuestro país, uno lo que ve es que existen muchos cupos dentro de nuestra especialidad que no logran cubrirse, ¿sí? Lo cual, digamos, responde también a un montón de situaciones, ¿sí? Desde el orden, desde lo económico, desde el valor de la que se le da a la especialidad, desde los premios, inclusive de remuneración, porque, digamos, se suele premiar más aquellas especialidades basadas más en las tecnologías, entre comillas, inclusive instrumentales, ¿sí? Digamos, de aparatología, por sobre las que sabemos, digamos, que también tienen su complejidad, aunque no tecnológica, pero sí, digamos, asistencial, tan enorme como lo tiene nuestra especialidad, y lo cual hace que por ahí pierda atractivo, ¿sí? Y pase esta situación. Para mostrar un poco de números de lo que está sucediendo en Argentina, estos datos son más o menos, digamos, del periodo anterior, de 2010 al 2018, no tenemos datos un poquito más actualizados que estos, ¿sí? En el gráfico de abajo van a ver lo mismo, las residencias que están financiadas por jurisdicciones, van a ver lo mismo que sucede, al menos de esbozarlo, en provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está dividido, ¿no? Digamos, la ciudad autónoma de Buenos Aires se encuentra como un departamento aparte de la provincia de Buenos Aires, y que de alguna forma, sobre todo se ve más en provincia de Buenos Aires, existe esta también diferencia que no tanto se equipara luego en Ciudad de Buenos Aires, que está un poco más equiparable la oferta de cargos con la cobertura de cargos, que es un poco también lo que se da a nivel de las capitales, donde se reúnen, digamos, por ahí más los especialistas, sean del orden que fuera, quizás por atractivos inclusive de facilidades o de interés habitacional, formativo, de accesibilidad, etc. Si querés, Juli, pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, acá en realidad son unas diapos finales para mostrarles un poco cómo es un modelo de residencia, que en realidad elegimos la nuestra por una cuestión del conocimiento y la participación en la misma, y para poder mostrar las fotos. Estos son, bueno, una camada que somos varios, que ahí, por ejemplo, yo estaba comenzando y los estaba como R2. La realidad es que lo que pasa con estas residencias y lo que finalmente elegimos varía, es verdad, como decía Eros, con respecto al sistema en donde uno está. Nosotros estar en un hospital privado hace que tengamos diferentes herramientas para trabajar que son distintas. Y creo que eso distintivo hace lo particular del médico de familia, ¿no? Que nos formamos para lo longitudinal, digamos, lo longitudinal de lo que es los controles de salud y todo el seguimiento de las personas a lo largo de su vida, pero también tenemos la capacidad de esa flexibilidad que de pronto, está bien, ahora estaremos nosotros en el hospital italiano,
pero creo que nuestra formación nos va a permitir justamente ser ese médico flexible que vea la integridad del individuo. Entre esos, por eso tenemos talleres de lo que son pruebas de función pulmonar, desde una espirometría hasta interpretación de estudios más complejos. Después tenemos las participaciones que hacemos en el centro de salud, o talleres de insulinización. Entonces tenemos esa mirada colectiva como una posta sanitaria para la gente del barrio, haciendo actividades interactivas y de promoción y prevención de la salud, hasta cuestiones más prácticas que tienen que ver con el accionar médico que tenemos en el consultorio, que también se hace más singular o más particular de momento, y que nos brinda dichas herramientas, y son cuestiones transversales que todo médico de familia o general, que adhiero que para mí tiene igual resonancia, deberían tener. Bueno, algunas más también que están buenas destacar, que son las jornadas interresidencias, ¿no? Nosotros retomamos con varios compañeros de diferentes residencias a generar estos espacios de encuentro, que son residencias, muchas son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero otras también son de Pilar, ¿sí? O de Provincia de Buenos Aires, que se nuclean sobre una asociación, hablando de justamente entidades científicas que nos apañan y nos permiten tener un día de intercambio autogestionado por los residentes, y bueno, nos permiten tener este contacto de pronto con otras residencias, con efectores o con dispositivos que presentan las residencias, que nos vamos intercambiando, y a eso va la variabilidad, que dependiendo también de la población a la cual se ejerza, se van adaptando, pero sin faltar a lo que es la formación primordial del médico de familia con las cualidades que todos conocemos. Así que creo que esto es una buena fortaleza que pudimos recuperar, incluso en transición de la pandemia ahora a la nueva normalidad, ¿no? A la normalidad que estamos viviendo ahora. Te dejo, Bueno, y por ahorita. ahí, esto, digamos, hablando de las fortalezas que menciona recién Juli, nada, digamos, no queríamos dejar de mencionar también la importancia de, al menos lo que está cobrando la medicina familiar o general en el país, de a poco, digamos, se está logrando que haya un poco más de visibilidad a través de los medios de comunicación. Al menos esta es una nota que salió en uno de los medios, ¿sí? En donde plantea, digamos, este gran interrogante, ¿no? Que muchas veces también lo vemos en el consultorio, digamos, frente a nuestros pacientes, en relación, por ejemplo, a los controles de salud, ¿no? Y el interrogante a resolver de por qué más no siempre es mejor, ¿no? Que eso claramente amerita una charla totalmente destinada a eso, ¿sí? Digamos, totalmente abocada a la discusión, a la reflexión y vinculada más a la prevención cuaternaria, pero el foco no está ahí, sino el foco está en la voz, o sea, en que haya participación de los médicos de familia y generalista, de pronto, digamos, en medios masivos de comunicación, que sabemos el impacto que tienen, ¿sí? En la población, ¿no? Muchas veces, digamos, al menos acá en el país, y entiendo, digamos, que también esto debe suceder en otros países, nos frustramos cuando salen, digamos, a veces las noticias en las que alientan a las personas a hacerse controles de salud, y en las que, nada, en las noticias se publican una batería infernal de estudios, ¿sí? Consistentes en prácticas que están no solamente no recomendadas, sino desaconsejadas, ¿sí? Con las cuales después uno siente que tiene que librar una lucha inmensa en el consultorio para evitar generar daños en el paciente, y que de pronto, digamos, al menos en nuestro país, se esté dando este fenómeno en el que, nada, se convoquen en diferentes medios. Esto sucedió en este medio de comunicación, pero también, digamos, hay participación, al menos, por ejemplo, en Buenos Aires, hay un claro ejemplo, digamos, de participación en una radio por parte de nuestra asociación, que es la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, en el que se le da voz también a médicos de familia, médicos generalistas, a que puedan discutir temas relacionados a la especialidad, y de repente, bueno, tener voz en la radio, tener voz en un noticiero, tener voz en un diario, ¿sí? Y en el que de pronto aparezca esta figura del médico generalista, del médico de familia,
no nos parece menor, digamos, nos parece, digamos, algo muy interesante, y que de pronto, bueno, digamos, uno está más acostumbrado a siempre ver la figura de otros especialistas, de que tengan más voto, más voz o más presencia la cardiología, la neurología. Lo que estamos viendo en este fenómeno, al menos acá local, es que la voz del médico de familia también empieza en nuestro país a ocupar estos lugares, y ojalá, digamos, sea no solamente el inicio, sino el mantenimiento, digamos, de estos espacios, ¿sí? Más que nada por el impacto que sabemos que tiene en el colectivo. Entonces es otro lugar más de presencia y otro escenario más de la medicina familiar que se da, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Dejamos abierto para preguntas, para consultas, y bueno, le dejamos nuestros medios de contacto, que es el Instagram de huaynacay.argentina, y lo mismo el mail de huaynacay.argentina@gmail.com, y estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yuli, doctor Eros. Abrimos entonces para pues, el auditorio. Si alguien tiene alguna pregunta, si gustan levantar la mano, si quieren poner algo en el chat. De mientras, abro yo con una pregunta a quien guste contestarme, ¿no? ¿Cuál es el proceso de selección para entrar a la residencia? Bueno, actualmente, así te comento, de manera general fue mutando, sí, bastante, digamos, la forma. En realidad la forma siempre fue un examen de residencia, y había muchos exámenes de residencia, como Eros comentó un poco de esta heterogeneidad que tiene hasta el sistema de salud, con respecto a municipal, nacional, provincial y privado. Se distinguían en varios y cada uno tenía su examen, e incluso cada uno de los hospitales privados tenía su propio examen de residencia. Por otro lado, los privados en general y la Universidad de Buenos Aires también tenían como una exclusividad de hacer entrevistas, y con promedio, entrevistas y examen se hacía un puntaje final y se dan listas de orden de mérito, lo que se llama, ¿no? El orden por un promedio. Actualmente se hace un examen para todos los que serían de municipal, privados, varios privados ingresan el mismo examen, y los provinciales también. Y Universidad de Buenos Aires también se había anexo, y ahora me parece que se fue. Digo, examen de residencia, 100 multiple choice, más o menos alguna entrevista, más o menos algún promedio según el lugar. Muchas veces te piden alguna ficha de inscripción. El italiano, por ejemplo, tiene también una inscripción al examen de residencia y una entrevista, no al examen, sino a la inscripción, y una entrevista de casi 2 horas. El tema también está con eso, que es igual de segmentado y fragmentado, porque en realidad uno puede participar y ocupar muchos cargos en el de mientras que firma el contrato con alguna residencia, por lo que si yo estoy ocupando 3 cargos hasta decidir yo qué quiero hacer, incluso de especialidades distintas, hago que otro compañero tal vez o compañera no pueda acceder, o acceda y esté más como aletargado en ese sentido, ¿no? Del orden de mérito. Pero lo real es que es un examen de residencia que actualmente diría que casi todas las residencias están ahí adscritos. No sé, quedó claro, Gritos, ¿querés Eros, decir? Sí, si sí, quiere tal cual. O complementar. sea, es eso que dice Julia. O sea, se llama examen único de residencias y ahora nuclea a residencias de carácter nacional, provincial, municipal y algunos privados. Nada, lo que menciona Juli es clave porque antes uno tenía que rendir un examen municipal, un examen provincial y un examen del privado. O sea, eran rendir 3 exámenes para poder acceder, digamos, a donde uno quisiera hacer la residencia. Vale decir igual de que ahora, si bien hay privados, no están todos los privados, y existe otro concurso más, que es el que menciona Juli, que es el concurso, digamos, de la UBA, en donde hay algunas instituciones que tienen todavía, digamos, su examen aparte, digamos, pero básicamente es lo que señaló Juli.
¿Dirían ustedes, es como que un proceso normado o regulado? Te los pongo, por ejemplo, aquí en México, para poder acceder a la residencia médica, hay un solo examen que se llama Examen Nacional de Residencias Médicas, ENARM. Primero, o sea, ese está regulado por Secretaría de Salud, que sería el equivalente al Ministerio de Salud de ustedes. Se tiene Exacto. que aplicar ese examen, se tiene que aprobar. Una vez aprobado, ya depende de a dónde tú quieras entrar, ¿no? Algún hospital privado, algún hospital público, ya ellos tendrán algún criterio de selección aparte, pero el punto fijo es ese. Es algo similar, entiendo, porque creo que, o le entiendo, Juli, que hay uno por cada como localidad, ¿no? Que son 2 o 3 diferentes. No hay algo que sea, que englobe todo. Ahora sí, o sea, ahora digamos, el examen único lo que busca es tener un sistema más integrado como el que vos mencionás, Brando, en términos de que los diferentes departamentos, que en estos casos son provincias, participen de ese examen. O sea, ese examen se rinde en simultáneo, digamos, en el mismo momento y, digamos, uno, a diferencia, entiendo yo, de lo que mencionabas, Brando, uno elige acá la especialidad al momento de la inscripción al examen, a diferencia que, por lo que yo entendía ya, lo elige luego de haber rendido. Acá, digamos, quizás la distinción viene en ese punto. Eso sí es diferente. Una elegiría, por ejemplo, acá, en el momento de la inscripción, medicina general, elegiría, no sé, cardiología, elegiría, y luego vendría el proceso de rendir el examen. Son exámenes diferentes. Es el mismo examen para la especialidad que vos elijas. Independientemente de la especialidad que vos elijas, es el mismo examen para todos. No te noto convencido, Brando, o se tildó. Me congelé acá. Ok. Igual ahorita agarro. Pero tenemos dos, por si cualquier cosa. Doctor Said, no sé si quiera preguntar algo. Hola, ¿cómo están? Yo tengo dos preguntas. Una vez que mencionaban en una de sus diapositivas que en el 2018 ingresaban 75, creo que recuerdo más o menos, médicos familiares a residencias médicas. ¿Esta cantidad de especialistas en medicina familiar es similar al resto de las especialidades? La realidad, digamos, es que igual esa estadística, o sea, es una estadística en la que estaríamos viendo un poco por el ojo de las cerraduras, es una estadística de las instituciones que tienen financiamiento nacional. O sea, eso viene a ejemplificar un poco lo que se da en términos de lo que sucede en las que son financiadas de carácter provincial, las que tienen otro tipo de financiamiento. No son todas las residencias de medicina general y familiar del país. Digamos, hay más residencias, el número es mayor. Esas son nada más las que tienen ese carácter. El problema es que nosotros en nuestro país hay una realidad de que es la estadística a veces, digamos, no está del todo actualizada y no está del todo disponible. Entonces, los datos con los que contamos hoy por hoy, fidedignos y actualizados, son de las instituciones a nivel nacional. Si uno intenta recuperar datos de qué sucede con la cantidad de puestos ofertados a nivel provincial y cuántos de esos se ocuparon y demás, hoy por hoy al menos no están del todo disponibles, y hay datos que sí están, pero son del 2006, digamos, que los vimos, pero no meritaba para nada traerlos porque son muy viejos. Ok. Y al egreso, todas las instituciones, evitando obviamente el ámbito privado, consultorio privado, demás, todas las instituciones tienen oportunidad como médico familiar laborar, reconociendo la especialidad. Sí la reconocen. El tema es que tal vez uno lo que se imagina tal vez como médico familiar o general, de ese rol longitudinal, tal vez en un centro de atención primaria, generalmente como está relacionado con la parte pública de salud, ya es un cargo, diría, burocrático que es difícil acceder. De todas maneras, sí es real que tenemos posibilidades laborales. Muchas veces se inicia en los sistemas de guardia o en consultorios de manera no privado particular de uno, pero sí tal vez en la institución, como por ejemplo del italiano, el atributo de
de la cápita que uno tenga como médico de familia es lo que en principio a uno, entre la guardia y el consultorio, es lo que más le brinda, que tal vez en un sentido bien amplio de nuestra formación nos gustaría tener otro tipo de rol, pero no son cargos que se abran con frecuencia, aunque sea no tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si uno se va a otras provincias, incluso en provincia de Buenos Aires, la oferta es mayor, porque ahí sí la cápita por médicos es menor y la necesidad de un médico general que resuelva el 80, el 90% de las conductas hace la diferencia. Por eso creo que nosotros, y con los datos que mostraba ahí, los que comentaba ahora, estamos bastante sesgados porque nosotros al presentarnos en el lugar donde más médicos hay por personas, se da cuenta de una realidad del médico general distinta, pero que así todo se reivindica bastante porque a los sistemas incluso de salud privado les conviene tener un médico general porque estamos muy arraigados a lo que es factores de gestión en salud, ¿no? De la optimización de un médico que reúna atributos para, digamos, para el abordaje esto longitudinal. Así que tenés lugares donde iniciar, pero yo diría que tal vez no son los idílicos que uno imaginaría al salir de la residencia, en términos generales, ¿no? De Y acuerdo. otras cuestiones del sueldo, que bueno, no nos vamos a meter en eso de cómo es, pero que es bastante arduo. Gracias. Muchas gracias, Julie. Gracias. Doctora Ana, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pues una felicitación, porque siempre es súper interesante estas reuniones, este tipo de webinars, porque son muy enriquecedores, ¿no? Ver que muchas cosas, pues sí son semejantes, ¿no? Como la lucha por un lugar para laborar, ¿no? Donde seamos reconocidos como tal, como médicos familiares. Y pues las diferencias que también es bueno compartirlas para ver qué vamos retomando, ¿no? Para mejorar entre todos. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Ana. Gracias, Anita. De nuestro público presente, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera externar? Muy Ahí bien. Laude, que es una compañera de España, escribió en el chat, bueno, todos muchos agradecimientos y también agradecemos nosotros el espacio, los saludos y las felicitaciones, la verdad que es hermoso este intercambio, estamos encantados, pero hablaba justamente de la figura del jefe de residentes, que es verdad que nosotros lo tomamos como algo súper cotidiano en nuestra formación. Los jefes de residentes son de primer año de egresados, jóvenes médicos recientemente egresados que se postulan para dar un rol académico, administrativo, incluso muchas veces de organización de la residencia, que es crucial. O sea, un buen jefe de residente o jefes de residentes hacen que toda la formación académica y la interacción grupal de una residencia en medicina familiar y de cualquiera, pero así en medicina familiar que trabajamos mucho en colectivo es crucial. Y ahí, bueno, Laude nombraba esta cuestión, Laude es de España, una rotante que ahora también está por el italiano, que nombra como algo que le llama la atención porque tal vez es difícil que alguien luego se quede en ese rol, así que está bueno destacarlo esto. Hola, buenas noches a todos. Ahí Sí, está. me ha llamado la atención porque viniendo de externa, la verdad que facilita muchísimo las cosas. Siempre a cualquier compañero, a cualquier residente, puedes comentar cualquier duda, cualquier problema, pero tener a dos personas en este caso que desde el primer momento te pongan un cronograma, te digan dónde tienes que ir, cualquier duda, cualquier problema, directamente hablar con ellas de forma tan cercana porque son como si fueran R5s, ¿no? Adjuntas de primer año que están, bueno, que saben todos los problemas de los residentes, pues la verdad es que para mí ha sido facilísimo y es una postura que en España no está, o la parte de España de donde estoy yo, que es en Pamplona, y me parece buenísimo, o sea, es una idea para implantar, porque en realidad nuestra unidad docente es como muy antigua, como médicos pues muy, o sea, muy cracks, pero que no están en contacto con el residente y no saben los problemas del día a día. Entonces, me parece una postura que sí que hay que tenerla en cuenta. Buenísimo, Lau. Gracias, la verdad. Vosotros, enhorabuena a los dos. Muy bien, Gracias, muy bien. gracias, Lau. La verdad Nada, que por- sí.
Sí, es buenísimo compartir esto. No es buenísimo lo que pasa en España, digo, pero digo, tenemos tantas cosas en común, como que siento que muchas cosas uno los ve como esas variables fortalezas y algunas debilidades, pero que se pone así para poder debatir y para poder plantearlo, porque de pronto, Lau, vos volvés a España con esta idea y se puede abrir una vertiente de nuevos puestos, porque incluso da un año más de trabajo a gente, ¿no? No es solo, digo, en el sistema de formación de lo que nos da a nosotros como residentes en formación, de tener a alguien cercano como referente y que literalmente nos organiza la residencia, sino también como una posibilidad de continuar en ese sistema, un poco lo que preguntaba Said, ¿no? De cómo se inserta alguien. Bueno, la jefatura te da un tiempo más de aproximación y de tener otro tipo de roles, y no te suelta todavía la mano de la residencia. Entonces, la verdad que es un puesto muy lindo. Y a lo mejor, perdona Yuli que te corte, pero a lo mejor ustedes lo tienen como tan integrado esa postura en vuestra residencia, ¿no? Que lo habéis visto durante todos los años, que lo asumís como algo normal, ¿no? Y que está allí. Y cuando vienes de fuera dices, jolín, o sea, qué bien, ¿no? Que estén estos dos referentes que me organizan todo el día a día, cualquier duda, cualquier problema, que vuelvo a repetir que cualquier residente de cualquier año también lo haría y también, o sea, que por mi parte estoy súper agradecida con todos, pero a mí me chocó mucho porque digo, jolín, qué bien organizados estáis, la verdad. Pero buenísimo, buenísimo, porque uno desde adentro es muy crítico, ¿no? En general, así que está bueno esa fortaleza de poder, como así, reivindicarlas. Están muy buenas. Acá en México depende mucho de dónde se está realizando la residencia, ¿no? El país, pues como saben, es muy largo y es muy amplia la variedad cultural que tenemos. En algunos lugares sí tenemos jefes de residentes, en otros no tanto. En algunos lugares la jerarquía formalmente entre primer, segundo y tercer año, nuestras residencias de medicina familiar son de 3 años acá, conllevan dinámicas diferentes, ¿no? Nosotros que estamos acá en el norte es un tanto más suave, la jerarquía es cualquier cosita, o sea, no está muy bien remarcado, sin embargo, el de mayor año, por así decirlo, conlleva la responsabilidad de los errores o de ayudarle en la tutoría o el proceso de aprendizaje, ¿no? De enseñanza-aprendizaje al R inferior. Pero en otros lugares de la República, los R superiores inclusive llegan a tener, ¿cómo llamarle? Características punitivas, ¿no? Son los que guardan al residente inferior, de que dicen te quedas castigado, te vas a quedar en la guardia, no vas a dormir en la guardia, cuestiones de esas. Para ustedes, ¿cómo lo han vivido, ¿no? ¿Cómo es del lado de ustedes, tanto para la doctora Laude como para ustedes? No, a mí me parece fundamental, o sea, esto, tomo en valor también esto que rescató Juli, digamos, del chat, que no lo había visto y que Laude trajo, digamos, me parece fundamental, que no se mencionó por ahí en la exposición y que estuvo bueno que surgiera de la figura del jefe de residentes. Yo creo, digamos, que en la estructura contar con jefe de residentes ayuda mucho, como decían los chicos, en la organización de la residencia, porque si bien, digamos, nosotros tenemos residencias acá, que aprovecho, digamos, también esto, aunarlo con lo que vos señalás, Brando, nuestras residencias de medicina familiar en el país pueden ser de 4 o de 3 años, dependiendo, digamos, en dónde se haga. Hay residencias en las que duran 3 años, la nuestra, por ejemplo, particularmente en el hospital, dura 4 años. Pero por más, digamos, que haya residentes de años superiores en relación, digamos, al cuidado o acompañamiento de residentes de años inferiores, digamos, creemos necesaria, digamos, la figura del jefe de residentes como para poder darle un marco a la residencia. O sea, en términos de estructurar un cronograma, en términos de determinar actividades, en términos de mantener un diálogo, y como dice Laude, o sea, tiene la visión panorámica de los diferentes años, porque si bien es cierto, digamos, uno está en una posición, entre comillas, con mayor ventaja al ser un residente de año superior, al menos yo transmitiéndolo desde mi experiencia como residente de cuarto año, también, digamos, tenemos las complejidades propias de nuestro año,
que resolver y que abordar, ¿no? Entonces tenemos una mirada horizontal, también una mirada vertical de la residencia en términos de lo que está sucediendo en otros años, no sé, en R3, en R2, en R1, pero uno se da cuenta de que no es la misma, no llega a ser la mirada panorámica que puede tener un jefe de residentes, digamos, que está en contacto todo el tiempo y con el rol abocado, digamos, a este intercambio pleno, ¿sí? Por fuera, digamos, de las actividades que uno puede tener, por ejemplo, no sé, como R4 de supervisor en un momento dado de un consultorio, o del intercambio que pueda haber, no sé, en los pasillos, en las actividades. Yo creo que en ese sentido las figuras del jefe de residentes se reivindica más. En términos de lo punitivo, al menos en nuestra residencia, no es algo que se dé o digamos que sea un problema, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, es una residencia como muy constructiva, con mucho diálogo, mucha reflexión, con nuestros conflictos, obviamente, como todos los grupos, y pues nada más y nada menos, digamos, también atravesados por contextos muy variantes. Todos vivimos una pandemia recientemente, lo cual ha dificultado y tensado mucho las relaciones, pero hoy por hoy, digamos, somos un grupo al menos de 20 personas, lo cual no es poco, digamos, es un número dentro de una residencia, que tratamos de siempre tirar para el lado de la construcción, entonces, y del diálogo, lo cual es algo que al menos de nuestra residencia yo rescato. En mi caso es completamente diferente. Cuando escoges la especialidad de medicina familiar, escoges un centro de salud, como en el caso que han explicado ellos, pues por ejemplo podría ser San Pantaleón, y un hospital. La mayor parte de las residencias en España el sistema sanitario es público. Al escoger el centro de salud, también escoges el tutor que te va a guiar, tutor o tutora, que es como la figura que te guía durante toda la residencia a nivel individual. Entonces, claro, o sea, es muy dependiente del tutor que te toca y siendo un médico que habrá acabado la formación mínimo más de 5 años, o sea, como mínimo. Entonces, claro, no está tan cercano a el residente como tal y a lo mejor no se ha formado en el mismo sitio donde tú te estás formando. O sea, aunque el trato sea individual y muy cercano, no tiene la figura tan próxima del residente como en el caso de ellos es el jefe de residentes. Entonces, yo veo mucho mejor la figura de jefe de residentes porque además el abordaje es igual a todos los residentes del mismo año. No depende solo de una persona y de la suerte que puedes tener con tu tutor. O sea que yo, por ejemplo, no me quejo porque he tenido mucha, pero hay gente que no, entonces es como vas como más perdido o te guías más en el compañero o en los QRs que tienes. Entonces yo aquí veo que es todo mucho más conjunto y más implicados todos, no tan individualistas como a lo mejor nosotros, lo que veo. Además, nosotros cada año somos en Pamplona 18 o 20 residentes al año. Entonces, claro, por 4 años de residencia. No nos juntamos como ellos hacen diariamente, que se juntan después de la actividad asistencial y una actividad de formativa. Eso yo lo veo muy bueno porque ahí puedes también entre residentes dudas, preguntas, siempre hay una jefa de residentes. Es como mucho, mucho más familiar que nosotros. No sé, me he equivocado de Gracias, sitio de doctora. hacer la residencia. No. Doctora, ¿y los 4 años están con el mismo tutor? Sí, sí, Ah, a no ok. ser que tengas muchos problemas y puedes cambiar, tienes derecho a cambio, pero es algo como muy raro. Ok, Sí. gracias. Generalmente es un tutor que no conoces, o sea, porque yo no estudié en Pamplona y no lo conocía, pero mi R mayor, digamos, estudió allí y lo eligió, o sea, quiso estar con él, porque ya había estado de estudiante y le gustó. Muchas Gracias. gracias. No sé si se entiende. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta?
sino para dar por concluida nuestra sesión del mes de marzo. ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, no sé si las personas que tengan cámara apagada la quieren encender para tomar una foto, a menos de que no estén presentables. Así Yo estoy puedo bien, tener hasta gracias. 2 cámaras. 2. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces voy a contar hasta 3 segundos. La voy a mandar al chat de Guaynacay, ¿no? Ya de ahí se comparte cada quien. Ahí va. 1, 2, 3. Va por el chat. Y una segunda. 1, 2, 3. Muy bien. Ya se fue para el chat. Entonces, doctora Julieta, doctor Eros, muchísimas gracias por compartir con nosotros acá en México cómo se vive la residencia, cuál es el campo laboral del médico familiar. Este pequeño proceso que hicimos aquí el día de hoy, esperemos que sea el primero de muchos para seguir acortando espacios, acortando fronteras y fortaleciendo las relaciones que pues hemos ido formando poco a poco, ¿no? De parte o en representación de Ameyali Huaynacay México, les mandamos un abrazo. También doctora Laude pues va incluida con ellos y esperemos seguirnos viendo pronto. Sin más por el Gracias. momento, píquenme por favor para subir el video a YouTube para que todo el mundo tenga acceso a ello. Entonces, Muchísimas Gracias. bueno, gracias. Muchas Gracias por la gracias. Un invitación, placer. por el cariño. Totalmente. Totalmente. Un placer. un abrazo. Gracias, cuídense mucho. Gracias por todo. Oye, Un mucho abrazo gusto grande. verlos. Un gusto. Igual, Lo mismo. gracias. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo Bye. grande. Chao, gracias. Que descansen.